tal? ¿Cómo están? Estamos en el podcast Exprésate con Luis Beitia y por supuesto todos estas video entrevistas se pueden ver en el canal de YouTube Luis Beitia Escritor, aquí en la cafetería El Relato en la colonia Miguel Alemán. Y me da muchísimo gusto, estamos en nuestra cuarta temporada, hemos entrevistado a casi 40 personalidades y me da mucho gusto tener a una persona que hizo un libro muy interesante. Este libro se llama Memorias de la colonia Miguel Alemán, el cual lo tenemos aquí en la mesa, y él es el antropólogo y escritor Armando Arceo Vargas, el cual ya está aquí con nosotros y me da un gusto que esté aquí. Bienvenido, Armando Arceo. Muchas gracias, Luis. Al contrario, yo soy agradecido por la invitación y de veras que me considero un privilegiado al estar acá contigo, que tú eres uno de los hijos de uno de los pioneros de aquí de la colonia Alemán y que por lo tanto realmente es un honor estar aquí en tu programa. Muchas gracias, sí es cierto, y sí le mando saludos, sí fue uno de los pioneros, tanto mi abuela Nerio Sorno de Beitia, que aparece en la página 65 de este libro, Memorias de la colonia Miguel Alemán, porque vivían en la calle 29, en la cual todavía existe esa casa y ahí estoy yo, y mi padre Luis Beitia Osorno, que también lo mencionan en el libro, me da mucho gusto, de toda la investigación que hizo de la colonia alemán, pero no solo eso, una investigación social en cuestión de muchas personas se entrevistaron y se recaudó información, aparte de la breve historia que existe de esta gran colonia que se llama Miguel Alemán, aquí en Mérida, Yucatán, México. Yo recuerdo cuando estuve leyendo por segunda vez este libro, señor Armando Arceo, que me encantó, porque me va retomando a otros episodios de mi vida. Y cuando, por ejemplo, se autoriza esta colonia en la época de Miguel Alemán, cuando era el presidente de la República de México, y en ese momento es cuando autorizan los planos y todo lo que era un proyecto, ¿no? Que había que quitar eniquenales, porque pues no sé, acá cerca de la hacienda, hay una hacienda acá, hay Chichi Suárez, pero hay otra, Petcanché, que está más cerca todavía, donde está Brisas del Norte, en fin. Pero ¿cómo usted se inspira a escribir este libro? ¿Cuál fue su inspiración de esta colonia Miguel Alemán, tan popular, tan conocida, hasta ahora que estamos 2026? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que realmente gracias por hacerla, porque me da la oportunidad de aclarar algunas cosas que en el ámbito de la literatura y de la escritura normalmente siempre nos preguntan algo como eso. Y lo primero que quiero decir es que en realidad el escritor no escoge el tema, sino que el tema es el que escoge al escritor. Esto significa, y esto desde luego apoyado por grandes escritores como Borges y Ernesto Sábato, en donde ellos dicen que en realidad que así fue en mi caso. Yo, después de estar más de 20 años fuera de Mérida, cuando regreso aquí a la ciudad. ¿Estuve en Estados Unidos? Estuve en Estados Unidos, estuve en el Distrito Federal, estuve en diferentes ciudades de la República Mexicana. Como antropólogo, tú sabes, yo tengo que estar en diversos lugares, ¿no? Entonces, al regresar aquí a la colonia alemana, en particular al parque, pues, visitar mis lugares, mirar a ver hacia el lado norte y ver que ya no existía el Cine Maya, que el parque se había transformado en otra muy diferente a como era antes, me entra la añoranza. Y entonces, con base a la añoranza, que fue el tema que me escogió a mí, yo decido empezar a escribir este libro. A empezar a escribir y investigar, porque no, usted es un investigador para hacer esto. De hecho, sí. Bueno, el libro en sí me llevó más de 5 años recopilar toda esta información, ¿no? Escribirlo. Pero el sentarme, esa es otra de las cosas que, con respecto a tu pregunta,
cuando se escribe, la inspiración en sí, Borges lo decía, viene a ser menos del 10%. El resto, 90 y tantos %, es el trabajo de la persona de corregir y borrar, y volver a escribir. Ese trabajo para mí me dio la oportunidad en la pandemia. Durante todo el tiempo de la pandemia fue cuando yo me senté a recopilar, a reestructurar, a escribir y a borrar todo lo que yo había tenido en todos los años anteriores. Y desde luego volver otra vez a la hemeroteca, en donde yo hice un trabajo de investigación desde 1945, que fue un trabajo realmente difícil, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos que se fueron dando en el mundo fueron importantísimos. Entonces yo tenía que dejar de leer esos archivos, claro, para poder centrarme exclusivamente en la información que había sobre la colonia alemana. Claro, demasiada información, pero no de la colonia alemana, ¿no? Así es. Y bueno, me pasé un buen tiempo en la hemeroteca también, revisando archivos. Sí, yo ahorita que comenta, me acuerdo una de tantas anécdotas, porque aquí habla de la fundación, mis recuerdos, el cine maya, el desagüe, la iglesia de la colonia alemana, la primaria Juan Crisóstomo Cano, y así pues el carnaval que se hacía en esta primaria. Así podemos seguir, porque es muy interesante este libro que tengo aquí en mis manos, que ahorita después vamos a ir pasando. Este es mío, es el que he leído 2 veces, que les comento, pero usted lo puede adquirir y ahorita vamos a decir dónde, porque es muy importante, porque no solo en internet puedes adquirir este libro, sino físicamente. Aquí en la colonia alemana hay un lugar específico cerca del parque donde pueden comprar este libro, Memorias de la Colonia Miguel Alemán. Y recuerdo que estaba yo leyendo este libro y comenta usted una anécdota de la primaria Juan Crisóstomo Cano, que todavía existe y que todavía está llena de estudiantes de la primaria, en el cual usted estaba ahí parado en la reja y de repente, pues para reconectar con tu infancia y demás, y hasta una maestra sale ahí, le llama la atención en cuestión, le dice, bueno, usted espera a su hijo o a alguien, y no, simplemente él estaba recordando esta parte de la primaria. Pero y me lleva a mí a recordar, ahorita platicando antes de micrófonos, cuando estaba yo nací aquí en la colonia alemán por mis papás, que ellos fueron pioneros. Yo pues me tocó nacer ya en otra época de la colonia Miguel Alemán, pero yo iba al cine maya, que ya no existe, y vamos a poner unas fotografías para que los conozcan. Y recuerdo que usted comenta que cuando terminaba la iglesia iba ya al cine a ver el matutino, por ejemplo, las series matutinas, y era muy interesante porque esta colonia lo tenía todo, lo tiene, pero digo, ahorita ya no hay el cine. Y a mí me llamaba la atención porque, a varios adolescentes, hablo de los años mitad de los 80s, cuando íbamos a patinar en el cine maya, porque tenía, si recordamos, era muy grande ese cine y había unas rampas de lo alto hasta donde estaba la pantalla. Hasta donde estaba la pantalla. Y qué bueno que ahorita lo tomas, porque quiero mencionar, nada más para que tengan idea de el tamaño que era el cine maya, que la pantalla del cine maya tenía de largo 22 metros de largo. Y de alto tenía 10 metros de alto. O sea, era inmensa esa pantalla. O sea, el tamaño de una de las viviendas de ahora de interés social. Sí, son las medidas. 22 por 10 metros de alto. Entonces era una cosa con 1.800 butacas. 1.800 butacas. O sea, que imagínense casi. Wow, qué impresión. Sí, sí. Era uno de los cines más grandes, no a nivel estatal, a nivel nacional. No, yo me acuerdo que exactamente, es correcto esta información. Yo recuerdo que fui a ver
esta famosa obra de teatro, porque también se empezó a utilizar como teatro, la obra de teatro Maine de Silvia Pinal, y ella directamente vino y actuaba también su hija Alejandra Guzmán, la cual ahí la conocí y hubo un contacto muy interesante. Y fue en el Cine Maya. Sí, bueno, déjenme decirles que el Cine Maya se inauguró oficialmente el 18 de noviembre de 1955 con la película Los Gavilanes de Pedro Infante. Después pasaron muchos años, muchas aventuras, muchas historias, muchas anécdotas adentro del Cine Maya, que nosotros crecimos todos los domingos en la matiné. Podías entrar a las 10 de la mañana y salíamos, pues, había permanencia voluntaria, que significa que podías salir hasta las 8, 9 o 10 de la noche. Te quedabas ahí por un precio, por un boleto. Por el mismo boleto, nadie te iba a sacar. Claro, tú feliz. Después de eso, todas esas historias, en el año de 1988, el Cine Maya cierra sus puertas debido principalmente al boom de las videocaseteras. Entonces esto hizo que el Cine Maya cerrara, y desgraciadamente hasta 1992, el 8 de abril, el Cine Maya se quema. 8 de abril. El 8 de abril de 1992. El Cine Maya pasó a la historia. Entonces, durante todo ese tiempo, desde luego, antes de que cerrara el Cine Maya, se hicieron muchos espectáculos a nivel nacional donde artistas de talla como, digamos, yo recuerdo bueno, hubieron varios artistas muy renombrados a nivel nacional que vinieron a dar obras de teatro y espectáculos, conciertos de rock. Uno de los primeros conciertos de rock en donde vino el Three Souls, en donde vino grupos musicales de rock en aquella época, abarrotaron el Cine Maya, y hubieron al grado tal de que conciertos de rock adentro del Cine Maya, en donde los que no alcanzaban boletos se colgaban de las ventanas, de los ventanales de aquella eran época. Los ventanales gigantescos, donde estaban hasta los abanicos también, porque unos abanicos inmensos. Pero qué interesante, ¿no? Sí, esa época. Entonces, el llegar después de estar fuera de Mérida más de 20 años y ver que ya no existía todo eso, fue para mí realmente un impacto bastante fuerte, que me motivó a sentarme y escribir el libro Memorias de la Colonia del Norte. Y de hecho, este libro es segunda edición, porque estaba yo checando en internet y le comentaba al escritor y antropólogo Armando Arceo que en la primera edición, en la portada del libro sale lo que es el Parque del Alemán, pero ya después, ahora, el libro actual, en esta segunda edición, que se le aumentó más información, más imágenes, hay fotografías muy interesantes, y ahora sale el Cine Maya del que estamos hablando desde hace rato. Y ahorita, a propósito, me acabo de recordar algo que estabas mencionando con respecto a la escuela Juan Crisóstomo Canecano, donde pues, estudiamos todos los por acá. Ajá. Que, bueno, la mayor o gran parte del libro fueron mis memorias. Y entre una de ellas, yo recuerdo que yo era pequeño y en la Cano, estando en la escuela, yo sentado miraba al suelo, y en los ladrillos de aquella época había el número 1957. Y yo recuerdo que en alguna ocasión le pregunté a un maestro de la escuela por qué tenía el número 1957, y me dijo, fue la fecha en que se inauguró la escuela. Pero no fue así, ¿no? Después, buscando los datos en la hemeroteca, apareció la fecha de la fundación y fue 1958.
Un año después. O sea, lo que pasa es que estaba planeada que se inaugure a finales del 57, pero por cuestiones arquitectónicas y políticas no se hizo hasta inicios del 58. Entonces la inauguración oficial fue en el 58, pero bueno, los ladrillos que habían hecho pusieron 1957. Se suponía que se iba a inaugurar en esa época, así ¿no? Así es. Pero bueno, usted checando con mi investigación, sí, dio con la fecha exacta de la inauguración oficial. Oficial. Sí, entonces es un dato eso que también, ¿no? Al igual que lo que mencionabas de la iglesia, recopilando información del periódico, en aquella época el periódico del Sudeste y el periódico del Diario de Yucatán, que eran los que tenían las publicaciones de aquella época, apareció un recorte donde el padre Pech llega a la colonia y él, antes de que se hiciera la iglesia, el templo, como lo conocemos actualmente, él daba misas y él comenzó dando misas aquí en lo que era el Hospital del Niño Lisiado, y algunas veces, como el Hospital del Niño Lisiado quedaba entre comillas lejos de las colonias, la gente venía caminando, algunas veces las misas se daban en el parque. Entonces tengo el dato. La primera misa que se dio aquí en la colonia Alemán, oficiada por el padre Pech, fue el 28 de junio de 1957. Wow. 28 de junio de 1957, exactamente enfrente de lo que es hoy la iglesia, o sea, bajo un árbol en lo que es el parque. Ahí se daba Ahí fue la primera misa. La primera misa. De aquí de la colonia alemana. Entonces, muchos años después, ya cuando el padre vino, empezó a trabajar, empezó a hacer su labor aquí, la iglesia, o sea, el templo católico, se empezó a construir en 1961. Desde luego el padre hacía kermeses, hacía varias cosas para juntar dinero, donaciones, y se comenzó la construcción en 1961 y se terminó en 1965. Impresionante. Y ese detalle es interesante porque son de las pocas colonias, no sé si haya otra que además esa iglesia de la que habla Armando Arceo, obviamente todavía existe, y hay ahora hasta otra iglesia, tiene dos iglesias ahí en el mismo terreno, en la colonia alemana. La iglesia de la que usted comenta, y a un lado es donde mayormente se hacen 15 años, bodas y demás. Y la otra es para la misa en general, de sábados y domingos, que pues. Exactamente, sí, el padre Pech, perdón, yo siempre lo recuerdo, el padre pienso en el padre Pech. Sí. Sí, por la costumbre, ¿no? Sí. El padre Pech decidió hacer ese anexo de la iglesia para nosotros, los niños, en donde en aquella época él nos daba catecismo desde niños de 8, 9, 10 años después. Ya empezó a dar pláticas para jóvenes, dio a dar pláticas para las personas que se iban a casar, después para recién casados. Entonces el padre Pech tuvo una actividad realmente muy importante, ¿verdad? Muy importante todo lo que usted comenta. Porque yo recuerdo ya igual en esa época de mi juventud había un grupo, y yo sí conocía al padre Pech también, donde se llamaba GAS, que quería decir Ganando Amigos Siempre. Y eso lo hizo el padre Pech, y ahí nos mantenían unidos a los jóvenes de la colonia de esa época, y hacíamos obras de teatro, nos daban pensamientos en el cual debes de apoyar a los demás. Entonces él siempre nos inculcó, como usted en otra época a mí, pero siempre fue importante, ¿no? Claro, y que esto realmente fue la base de lo que se convirtió en la unidad social, la cohesión social
que existió en la colonia entre todos los que la habitábamos en aquella época, fue un dato muy fundamental. Y qué bueno igual que tocamos el tema en este momento, porque yo quiero decir que sobre la colonia alemana se han escrito algunos libros principalmente en el aspecto católico. En el aspecto urbanístico se han escrito tesis de licenciatura, tesis de maestría, pero en lo que se refiere a la unión familiar, a la cohesión social, a las anécdotas, al sentimiento que se tenía en aquella época por los que vivíamos en la colonia, está aquí. Todo está en el libro. Ya para cerrar el podcast, me encantaría que el escritor y antropólogo Armando Arceo nos diga un mensaje para la juventud, por favor. Escuchen y nos ven. Bueno, y aquí, gracias por la pregunta, yo quiero mencionar que no se den por vencidos, que luchen por sus ideales, que si realmente quieren ustedes hacer algo, trabajen por ello. Y en el caso de la literatura, de la escritura, lo más importante es leer. Que lean todo lo que puedan y que intenten, es más, incluso el hecho de sentarte y escribir es algo fundamental y hasta terapéutico. Exactamente. Totalmente. Entonces, te relaja, te da paz, haces una investigación y pues que lo disfruten todos los lectores, ¿no? Quiero mencionar unas palabras de un escritor, uno de los pilares de la literatura latinoamericana, Ernesto Sábato, que decía: una de las más grandes aventuras que el hombre puede tener es el sumergirse en su propio interior. Exactamente. Y eso lo pueden hacer a través de la escritura. Eso es un punto clave, el que acaba de mencionar, es muy interesante. Tu viaje interior, eso va a ser muy importante, no importa tu edad cronológica, hazlo, no te vas a arrepentir. Me encantó que haya estado aquí con nosotros en el podcast, en esta 4ª temporada, el escritor y antropólogo Armando Arceo Vargas, del libro Memorias de la Colonia Miguel Alemán. Y ya tenemos que despedir el podcast. No me queda más decirle que lo grabamos aquí en la cafetería Relato de la Colonia Miguel Alemán, y todos esos videos los puedes ver en YouTube. Luis Beiti, escritor, en nuestra 4ª temporada. Y no me queda más decir hasta la próxima. Nos despedimos. Muchas gracias y buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.